Bendiciones a todo el pueblo del Señor, bendiciones a todas las personas, hermanos, amigos, suscritos en este canal Bendita Palabra. Soy Miguel Alfredo Hernández, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios Padre. En esta oportunidad quiero dirigirme a ustedes a través de este video para continuar dando palabra que Dios ha colocado en mi corazón para edificar, consolar, fortalecer, y que la palabra transforme y produzca milagros en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Vamos a leer en esta oportunidad en la primera carta de Pablo a Timoteo, su hijo, en el capítulo 1, versículo 18 al 19, que dice así la Escritura. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Bendiga el Señor nuestras vidas a través de su palabra, activando la palabra profética. La palabra milites es, o quiere decir, vive, proyéctate, planifica tus metas, tus sueños, tus ilusiones, de acuerdo a la palabra profética que has recibido. Es decir, actúa, activa la palabra profética en tu vida. Si no se milita de acuerdo a la palabra que se ha recibido, si no se activa la palabra, entonces, ¿qué va a suceder? Que se aborta el propósito de Dios. Dios puede dar una palabra, Dios puede dar una dirección, pero si no se milita de acuerdo ya a lo que Dios te está indicando, la palabra entonces se aborta el propósito. La palabra profética es una palabra direccional, es rectora. La palabra profética es lo que Dios te muestra, lo que tiene planificado para tu vida y para tu destino. La palabra profética tiene que ir también, de acuerdo a lo que hemos leído, acompañada de la fe y de la buena conciencia. Y el apóstol nos da una solemne advertencia a muchos. Dios ha hablado, Dios le ha dado palabra, pero naufragan, son de doble ánimo y manifiestan inconstancia en todo lo que emprenden. En otras palabras, abortan lo que Dios mostró. ¿Por qué? Porque han abandonado la fe y la buena conciencia. Tenemos que ser muy vigilantes de lo que nosotros pensamos. Como dijo el profeta Isaías, que cuál es su pensamiento en el hombre, tal es esa persona. Perdón, me refiero al libro de los Proverbios. Tenemos que ser vigilantes con quién nos relacionamos. Porque como dice Pablo a los Corintios, de que las malas conversaciones, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, a partir de este momento, para
que usted tenga la fe y la buena conciencia, tiene que ser vigilante de lo que usted piensa, vigilante de lo que usted habla y vigilante de con quien usted se relaciona para tener buena conciencia. Aprenda a ser selectivo. Ame a todo el mundo, mas no se relacione con todo el mundo. ¿Cómo activar la palabra profética que Dios ha soltado su vida? Vamos a ir a lo que muchos llaman el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Allí vamos a tomar algunos ejemplos sencillos de cómo activar la palabra profética que Dios ha soltado sobre tu vida. Me refiero al libro de Hebreos, el capítulo número 11. Encontramos aquí el primer ejemplo. Como dice el apóstol, quien hable conforme a la palabra. Y vamos a hablar conforme a la palabra. ¿Cómo activar la palabra profética? En primer lugar, tenemos que creerle a Dios sin saber a dónde. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe fue llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo activó él la palabra? Él obedeció sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Creer no es un simple entendimiento natural de las cosas. No, creer es un firme convencimiento espiritual que conduce a obedecer siempre en y con todo a Dios. En otras palabras, la fe no calcula, la fe confía. Abraham, siendo llamado, obedeció por la fe. Obedecer, por solo obedecer a mandamientos y a normas, sin una palabra profética direccional, es religión. Imaginémonos las preguntas lógicas que se pudo haber hecho Sara, o le pudo haber hecho Sara a su esposo Abraham. Abraham le dice: Dios me habló. Ella pudo haberle preguntado: ¿cuál Dios? Porque tenemos presente que hasta ese momento Abraham era un politeísta como cualquier habitante de Ur de los Caldeos. Pero un día, bendito días, escuchó una voz que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Y quizás él le dice a Sara: Dios me habló. Y Sara le pudo haber preguntado: ¿cuál Dios? Abraham le diría: no sé cuál Dios. ¿Cómo se llama ese Dios? No sé. ¿Y a dónde lo vamos a ir? No sé. Y sin tener respuesta a ninguna de estas preguntas, y después de tener toda una vida ya hecha en Ur de los Caldeos, Abraham se lanza a una aventura y renueva su tienda y se va a un lugar desconocido para él. Él activó la palabra porque le creyó a Dios sin saber a dónde. Dios lo sacó de su círculo para darle una revelación. Lo primero que Dios hace es sacar del ambiente del círculo. Si Abraham se hubiese continuado ahí, él se hubiese sido convertido en un anciano, hablando lo mismo, pensando lo mismo que todas las personas. Pero cuando escucha la palabra y obedece y remueve su tienda, entra a una vida de aventura y de experiencia que él nunca antes había pensado. Pero tuvo que creerle a Dios sin saber a dónde. En el trámite de la obediencia a la palabra profética,
Dios va produciendo un rompimiento de ligaduras y de sentimientos del alma en tu vida. Tienes que estar preparado para eso. En Hechos capítulo 7, versículos 2 al 4 dice: y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios les trasladó a esta tierra a la cual vosotros habitáis ahora. En Ur de los caldeos, Dios le habló: sal de tu tierra y de tu parentela. Él obedece, remueve su tienda y sale sin saber a dónde. Pero llega a Aram. ¿Por qué llega a Aram? Porque en Aram estaba su padre. Pero Dios no quería que él se quedara en Aram. Aram no era el propósito de Dios. Pero como habían sentimientos almáticos, porque allí vivía su padre, Dios hizo algo. Dios le corta a su padre y rompe con una ligadura. Así, entonces él obedece a Dios y sigue el rumbo sin saber a dónde. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y yo te hago en esta hora, en este momento, esta pregunta: ¿qué ataduras tienes que te impiden avanzar? ¿En qué áreas de tu vida Dios tiene que producir en ti un rompimiento? ¿Qué cosas tienen que morir en tu vida para que puedas avanzar en el propósito a la cual Dios te llamó? En Abraham tuvo Dios que quitarle a su padre para que él saliera de Harán y continuara al sitio donde Dios quería llevarlo y establecerlo, la tierra de Canaán. ¿Cómo activar la palabra profética que Dios soltó? Es creerle a Dios sin saber a dónde. Pero también es creerle a Dios sin saber cómo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 11 y 12, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas de los cielos, en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Creerle a Dios sin saber cómo. Dios le dice a Sara: tú eres reina de naciones, madre de naciones, tu nombre será Sara. Sara dice: lo creo, recibo esta palabra, pero ¿cómo? Toda mi vida he sido estéril, no tengo fuerzas para concebir y estoy fuera de tiempo, tengo 90 años de edad. Y Abraham, su compañero, estaba más grave todavía, porque dice que estaba casi como muerto. Para que mantengamos y activemos la palabra profética, no solamente debemos de llegar a nivel de creerle a Dios sin saber a dónde, sino también de creerle a Dios sin saber cómo Él va a hacer lo que nos ha prometido. Y para creerle a Dios sin saber cómo, tiene varias implicaciones. Primero, la palabra profética que Dios nos da está fuera
de todo raciocinio, de toda lógica y de toda probabilidad humana, como el caso de Sara. 90 años de edad, fuera de tiempo, estéril toda la vida, y su esposo, ya su cuerpo como muerto en cuanto al apetito sexual. La palabra profética, como el caso de Sara, no debemos someterla ni a nuestro parecer, ni a nuestro tiempo, ni a nuestros recursos, ni a nuestras probabilidades, sino en lo que Dios ha dicho. Así activamos la palabra profética. Tenemos que tomar la actitud de Sara. Ella dijo: es fiel quien lo prometió. Dios nos quitará la esterilidad. ¿Qué es esterilidad? La esterilidad es la incapacidad de producir vida. Nos dará fuerzas para concebir aún fuera de tiempo. ¿Cómo? No sé. Todo lo que está estéril en tu vida, todo lo que por años ha estado estéril en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu ministerio, en tu negocio. Si tú crees lo que Dios te está diciendo en este momento, tienes que creerle a Dios sin saber cómo, y creerle al Señor que toda esterilidad se va y que vas a producir aún fuera de tiempo si es necesario. Quizás en este tiempo de pandemia no es el tiempo para producir, pero si tú crees lo que Dios te está enviando en esta hora, es porque Dios quiere hacer de ti un productor de vida. Y todo lo estéril, en el nombre de Jesucristo, se va de tu vida, se va de tu casa, se va de tu negocio, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo? No sé. Fiel es quien lo dijo. Dios mismo es el que crea las expectativas en nosotros a través de la palabra profética. Activa lo que ha salido de la boca de Dios para ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo activar la palabra profética? No solamente es creerle a Dios sin saber a dónde, no solamente es creerle a Dios sin saber cómo, sino también es creerle a Dios sin saber cuándo. Hebreos capítulo 11, versículo 13 y el versículo 40 dice: conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y el verso 40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bendito sea el Señor. A pesar de que ellos no recibieron lo prometido por causa de nosotros, dice el verso 40, porque Dios tenía algo mejor para nosotros. Con todo y eso, ellos miraban la promesa, creían la promesa, saludaban la promesa y confesaban la promesa. Tenemos que entender la cosmovisión de la palabra que ha sido soltada de la boca de Dios para tu vida. Tenemos que ver la palabra profética desde la perspectiva del cielo para poder disfrutarla en la tierra. Aquellos hombres miraron y no disfrutaron de la promesa, porque Dios proveyó algo mejor para nosotros. Ellos no recibieron para que nosotros sí lo recibamos, pero nos dejaron un principio para que nosotros no abortemos la palabra y la activemos. El principio: miraban la promesa de lejos, creyeron en la promesa, saludaban la promesa y confesaban la promesa.
¿Qué estamos mirando nosotros? ¿El valle de sombra y de muerte? ¿Las circunstancias? ¿La crisis? ¿La pandemia? ¿El COVID-19? ¿Qué situación estás mirando? ¿O miramos al invisible? ¿Qué estamos creyendo? ¿Qué estamos saludando? ¿Qué estamos confesando? Escúcheme bien. Escúchame esto. Oramos bien, pero hablamos muy mal. Con la fe del corazón debemos vencer la duda de la mente. Pablo dijo, creí, por tanto hablé. Nosotros creemos, por tanto hablamos. Te pregunto en este momento, ¿crees lo que tú estás diciendo? Activa la palabra profética, o activar la palabra profética es cuando le creemos a Dios sin saber cuándo. Pero si Dios te da una palabra y pasa el tiempo y no se ha cumplido y tú la sigues confesando, es porque Dios va a prolongar tu vitalidad y tu juventud para que disfrute lo que Dios ha prometido en tu vida. Dice la Biblia que Caleb estuvo confesando la palabra durante 45 años en el desierto, creyendo la palabra. Y cuando ya están en posesión de la tierra, que Josué está distribuyendo la tierra por suerte, él le dijo, no, yo no quiero ni cualquier tierra. Hace 45 años atrás, tú sabes, Josué, de que Dios me dio una palabra, que la planta que pisara mi pie, ese sería la tierra que yo lo iba a disfrutar. Por lo tanto, dame ese monte que está allí, porque tengo 85 años de edad, pero la fuerza que tenía hace 40 años es la misma fuerza que tengo para empuñar la espada, para entrar, para salir a la guerra. Estuvo 45 años creyendo la palabra, confesando la palabra, sin saber a dónde, sin saber cómo, sin saber cuándo, pero durante todos los 45 años en el desierto, confiando, ese monte es mío, ese monte es mío, ese monte es mío. Y Dios le prolongó la vida, la energía, la juventud. Y pudo disfrutar porque activó la palabra profética que Dios dio a través de su siervo Moisés. Como decía anteriormente, es Dios mismo quien produce en nosotros una expectativa. Creerle a Dios muchas veces sin saber por qué. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había de recibir la promesa, ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió Abraham. Abraham podía tener muchos por qué. Activar la palabra profética es creerle a Dios sin saber por qué. Y Abraham tenía muchos por qué. ¿Por qué Dios me pide que sacrifique a mi hijo? Si Él no acepta sacrificios humanos, eso va en contra de su naturaleza. ¿Por qué Dios me pide que sacrifique a mi hijo? Si me hizo despedir primero a mi hijo mayor, a Ismael, y ahora me quedo con Isaac y ahora me lo pide. ¿Por qué Dios
me pide que sacrifique a mi hijo? Si Él mismo me dijo que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué? Tenía muchos por qué. Quizás a veces tenemos muchos por qué. Porque a veces sucede todo lo contrario a lo que Dios nos ha dicho. Cuando a Jesús le dicen acerca de la enfermedad de Lázaro, que con anticipación Marta y María le enviaron a decir: al que amas está enfermo. Y Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Mas sin embargo se murió. Sucedió todo lo contrario a lo que Cristo dijo. Al punto de que cuando Él llega, ya hacía 4 días que lo habían enterrado. Muchas veces, a veces sucede todo lo contrario por un momento de la vida a lo que Dios nos ha hablado. Y es allí donde debemos mantener la fe y la declaración, creerle a Dios sin saber por qué. Como lo hizo Abraham. Abraham lo hizo, no sabía por qué Dios le estaba pidiendo el sacrificio de su hijo. Pero él tenía una completa convicción en su vida que lo que estaba él pensando, como dice Pablo, mantuvo la fe y la buena conciencia, porque Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar a alguien de los muertos. Dice: si Dios me está pidiendo a mi hijo, yo lo voy a sacrificar. Porque él pensaba, llenó su pensamiento de una convicción de que Dios se lo iba a resucitar si fuese necesario. Pero creerle a Dios sin saber por qué trae mucha bendición. Cuando Dios le pidió a Isaac, era porque le quería dar. Cuando Dios te pide, es porque Él te quiere dar. Le pidió a Abraham su Isaac para poder darle una descendencia numerosa como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. El Señor le pidió una barca vacía a Pedro, y el Señor le devolvió 2 barcas repletas de pescados. Y así también lo transicionó a una nueva dimensión. Desde hoy serás pescadores de hombres. ¿En qué pensamos cuando Dios nos hace una demanda? Es determinante nuestro pensamiento para activar la palabra profética. Hermanos, cuando Dios te pide, es porque te quiere dar. Escúchame bien. Dios trabaja con vidas redimidas, no con vidas remendadas. Comienza a admitir lo que Dios te muestra y no tendrás tiempo para cuestionar lo que Dios te oculta. ¿Cómo activar la palabra profética? Creerle a Dios sin saber a dónde. Creerle a Dios sin saber cómo. Créele a Dios sin saber cuándo. Créele a Dios sin saber por qué. Y mantén la fe y la buena conciencia. Me despido con esta bendición para ti. En el libro de Números capítulo 6 versículo 24 te repito esta palabra: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce
su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas bendiciones para todos aquellos que en esta oportunidad me escuchan. Recibe esta bendición para tu vida. Y si esta palabra ha sido de bendición, por favor, dale un like. Y si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal Bendita Palabra. Y así nos apoyas en este trabajo sencillo, humilde, con mucha modestia, pero con una fe en el Señor y con la intención espiritual de edificar vidas y dar una palabra de aliento para estos momentos. Dios me le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.